La palabra de este jueves de la sexta semana, que tradicionalmente venía ocupado litúrgicamente con la fiesta de la Ascensión del Señor y luego Pentecostés el siguiente domingo, después de 10 días, 40 días la Ascensión y después Pentecostés, nos trae una especie así como de acertijo de Jesús, ese poco de tiempo que a los teólogos también le hace pensar las realidades diferentes, ¿no?, de cómo se ve el mundo desde la perspectiva de Dios, que es eterno, para el cual en un solo acto tiene todo lo que para nosotros es pasado, presente y futuro, y la participación que nosotros tenemos en la relación de Dios. Por ejemplo, nosotros ahora en el tiempo, que son constantes momentos que van fluyendo. Cada palabra que yo voy diciendo va quedando en el pasado automáticamente. Esa es la realidad, que el tiempo nuestro es un tiempo muy volátil, se nos escapa de las manos. Y después hay un tiempo intermedio que si se llama Evo, que si se llama tiempo-memoria. Los teólogos yo prefiero la nomenclatura tiempo-memoria de joven estudiante ya, que la leí en unos manualitos de teología que estaban de moda cuando yo empecé a estudiar la teología por allá por el año 91, de Auer Ratzinger, del profesor Auer y el profesor Ratzinger, que cuando hablaban precisamente de la escatología ensayaban un concepto de tiempo-memoria, para que nos demos una idea cómo pasa, por ejemplo, el tiempo para las almas del purgatorio. Y es un tiempo más estable, pero también es un tiempo, porque hay un principio, el único Dios es Dios, entonces el único eterno como tal, que cumple la definición de eternidad, es Dios. Por eso ese poco de tiempo juega también con la presencia que Jesús tiene hoy en su iglesia, la presencia real de la Eucaristía, pero que es una presencia escondida, es un me voy, un tiempo, volveré a irme. Jesús juega en ese tiempo de su presencia histórica, física, la continuidad numérica de su cuerpo con el cuerpo suyo resucitado y la presencia definitiva en su iglesia, que es una presencia que requiere de la fe. Inclusive un cardenal famoso teólogo bromeaba un poco diciendo que además de creer que Cristo estaba en la Eucaristía, teníamos que creer en la Iglesia latina que la hostia es pan, porque como es tan chiquita y tan finita, decía el cardenal, que estaba a prueba también no solo nuestra fe sobrenatural, sino la fe humana. Era otros tiempos y eso en ese tiempo era una broma para las personas que tenían una cierta intelectualidad, pero que refiere también ese misterio, que nosotros en la vida humana estamos rodeados de muchos misterios, porque como nosotros le tenemos miedo a la nada, cuando uno escucha un ruido en la casa, piensa desde un fantasma hasta un ladrón. Y entonces, después si llega a saber qué produjo el ruido, se queda tranquilo, porque nosotros tenemos esa fragilidad, digamos. Entonces también en las cosas espirituales se va mezclando las certezas que nos van dando la fe y se van mezclando también nuestras inseguridades. Y eso es lindo verlo también en la perspectiva de los hechos que estamos meditando. Y ahora lo tenemos a Pablo de predicar en Atenas, digamos así, casi con un sabor amargo, porque fuera de Dionisio Areopagita, de Dámaris y algunas pocas personas, no logró muchas conversiones, y aquí va a Corinto. ¿Se acuerda que yo les contaba que después él con tiempo reflexiona cómo fue a Corinto? Y vemos que en Corinto va despacio, era la capital de Acaya, era una colonia romana también, que era muy, de alguna manera, transitada, pues tenía mucho comercio y por lo tanto también cuando un país es muy transitado, una ciudad también tenía muchas corrupciones, y él se instala ahí y se instala en una comunidad que quiere ver crecer, y se ve que por la carta que le escribe, por las dos cartas que la quiere mucho a esa comunidad, 1 año y medio para misionar. Más o menos los autores fechan del 49 al 51, un poco también por lo que acaban de escuchar ustedes de este dicto del emperador que expulsa a los judíos, está fechado fines del 49, principios del 50. Entonces a este Áquila y Prisca Pablo se los tiene que encontrar necesariamente como tarde en Corinto en el año 50, que se dedicaban a la profesión de él, que hacían las redes para pescar. Y acá Pablo nos da 2 lecciones importantes. La primera, que aunque tiene derecho,
de vivir de la predicación. Él, para no mezclar los tantos, y lo va a decir después varias veces, no quiere vivir mantenido, sino que él trabaja con sus propias manos. Y bueno, y aprovecha estos dos socios porque después les viene a acompañar otros, como Silas, por ejemplo, que todavía no están, lo vienen a acompañar y él va a tener un tiempito más para dedicarse a afianzar la predicación. Pero le dedica 1 año y medio a esta comunidad para dejarla más o menos construida, y después las cartas y toda la preocupación, como él dice también en una carta, que él llevaba la preocupación de todas las iglesias. Es importante entonces que nosotros, cuando queremos evangelizar, no nos desanimemos tanto. A veces la gente se desanima porque tenemos una perspectiva mundana, la cantidad. Una misa es un éxito si hay mucha gente, y no. Una misa es un éxito, y no lo sabremos nunca, si una sola persona encuentra un buen motivo como para orientar su vida a Dios. Eso es un éxito inmedible e inconmensurable, y es mucho más que tener la iglesia llena de gente dudosa, de dudosa fe, comenzando por nosotros, perdonen la franqueza. Entonces, pedir al Señor esa gracia de la confianza. Hemos pedido creer en la realidad de la resurrección, hemos pedido las oraciones colecta, que son las que marcan la tónica de la liturgia del día, hemos pedido vivir las consecuencias de la resurrección, y hoy jueves pedimos la alegría de la resurrección. Es sentir la alegría de trabajar, aunque tengamos que sufrir muchas veces, aunque el mundo a veces parece que triunfe, también Jesús juega con eso. Les aseguro que van a llorar, se van a lamentar, el mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo, porque también hoy es muy acertijo el Evangelio, porque no toda la tristeza es tristeza y no todo gozo es gozo, porque a veces el gozo mundano es pan para hoy y es hambre para mañana, porque a veces el gozo mundano esconde, disfraza, maquilla profundas angustias, profundos fracasos internos, que por ahí no va nadie, pero como se dice vulgarmente, corpus día de lluvia, ¿no? Que la procesión va por dentro. Entonces hay que dejarse iluminar de cara al Señor, no de cara a la actuación, porque nosotros actuamos, nos justificamos. Ojo, que Pablo hace lo mismo, Pablo 2x3 manda un speech justificándose, diciendo que él es más apóstol que todo, porque él sufrió más, a él lo azotaron más, a él lo metieron más en la cárcel, él naufragó, él pasó hambre, no durmió, de todo le pasó a Pablo. Pasé una novela con Pablo. Pero es importante que veamos esa dinámica para saber también que no estamos solos en el proceso espiritual. A veces cuando la gente sufre cualquier cosa en el orden natural o en el orden sobrenatural, una de las cosas que le impide a veces ver la luz es que cree que solamente a ella le pasa eso. Y no, nos pasa a todos. Todos tenemos que hacer un camino auténtico de encontrar al Señor y de que ese encuentro con el Señor signifique una realidad en nuestra vida. Trabajemos cada uno como podamos y sepamos en esto, y seamos generosos, pidámoslo para los hermanos que tenemos cerca y también pidámoslo para toda la iglesia. Que así sea.